Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir contigo un breve mensaje muy importante. Te pido disculpas porque no voy a entrar en la lectura de las citas bíblicas, pero sí deseo de todo corazón que tú lo puedas hacer para interesarte en lo que es la lectura diaria, constante de lo que es la palabra de Dios. Eh, Quiero hablarte de una palabra. Quiero decirte que podemos ser bendecidos por parte de, somos bendecidos por parte de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él dio su vida, pero hay una palabra muy importante que se da y es que el hecho de redimir y redimir nuestros pecados, nuestras culpas y él hizo ese precio que nosotros deberíamos de pagar porque nuestra salvación no era comprada, simplemente estábamos condenados a ser eternamente al lago de fuego. ¿Por qué? Porque el pecado principal que se dio bajo nuestra naturaleza humana eh, era pues de parte de Adán y Eva. Entonces, a través de los años se dio de que el propio Dios Padre vino hablando con la humanidad, vino hablando con el pueblo, escogió un pueblo específico para hacerle entender del propósito al cual habíamos sido creados, pero sabemos la historia de todo lo que ha pasado con Israel y tuvo que pues ofrecer a su propio hijo para que ya no hubiera un diluvio más, no hubiera una circunstancia de erradicar todo lo que era la faz de la tierra, sino que más bien tener oportunidades. Ahora bien, la podemos tener antes de que algo final llegue a este mundo. Pero la palabra redimido, recuerda que Jesucristo redimió cada uno de nuestros pecados. Él venció la cruz, venció en la cruz la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos de que en ese momento, en esa época, todo el que moría en la cruz, en un madero, no era específicamente la forma de cruz, pero en un madero era maldito. Era maldito de tal cual de que era lo peor que podías morir. O sea, era una manera denigrante de lo peor en esa época y lo llevaron a eso. Recuerda cuando estuvo ante Pilatos, o sea, la gente injustamente pidió, pidió que liberaran a Barrabás. Yo te digo algo, ahí hay un paréntesis, hagamos una pausa. No injustamente, era lo que Dios quería. Porque si no, no se cumplía. Porque qué tal pedía la gente, no, liberen a Jesús, liberen a Jesús. Entonces la palabra no se iba a entender y los hechos no iban a demostrar que la palabra era eficaz. ¿Por qué? Porque Jesús vino por todos, sin excepción de personas. Entonces Barrabás, a pesar de lo que yo no sé, la historia y lo que nos cuenta la historia, era de lo peor. Entonces, en ese momento, él comienza a decir, ok, así por ellos y por otros yo voy a hacer ese sacrificio. Entonces, recordemos que la palabra es fuerte y Jesús se hizo maldito al morir en el madero, en la cruz, pero para ser bendecidos nosotros por medio de ese sacrificio. O sea que también el Padre, a pesar de que fue el sacrificio, fue bendito, porque Él no se despojó de su trono. Él físicamente, materialmente humano hablamos, él sí pudo caer en lo más bajo, pero en su deidad, o sea, en su poder, en ser hijo de Dios, él nunca perdió, él nunca perdió esa posición. Entonces, cuando él en la cruz exclama y dice, consumado es, prácticamente eran las palabras finales donde él prácticamente estaba diciendo la redención está completa, o sea, el sacrificio, lo pactado, la ofrenda se había entregado. Entonces, en ese momento, la obra se completa. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros comenzamos a actuar de diferente manera, porque hay un proceso antes de la cruz y un proceso después de la cruz. Entonces, yo te quiero hablar hoy día de que pues recordemos que hay una sangre que fue derramada previa a la crucifixión, pero la sangre que recibimos después de la crucifixión es algo lindo. ¿Sabes por qué? Porque es ahí ese detalle, es ahí ese momento, porque Mateo 26-28 nos recuerda que hay una sangre del nuevo pacto, hay un pacto de nueva esperanza, hay una vida de nuevas oportunidades que después de que estábamos condenados al pecado eterno, podíamos tener
esa oportunidad a ser vivos, a ser con propósito. Y así como Jesús vino y completó la obra, o sea, nosotros podemos completar la obra. ¿Cómo? Si nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, que más adelante lo vamos a ver, y estamos en ese proceso para ser arrebatados, porque recuerde que la palabra dice que Jesús va a venir por su pueblo, vamos a ser arrebatados, vamos a ser parte de la iglesia, la novia del Cordero en las bodas de Caná, donde el pueblo escogido que ha sido apartado para ese glorioso momento, para vivir en la eternidad bajo la presencia de Dios, eh, eh, es ahí donde nosotros podemos obtener esa obra perfecta que Dios programó en algún momento y se va a llegar a definir como tal. Entonces, como te digo, en Mateo 26-28 dice de que hay una sangre en el nuevo pacto, hay una sangre de nueva esperanza, vida nueva. Nosotros tenemos vida nueva porque a través del pecado, al pecado original que traemos, al recibir a Jesucristo, nosotros tenemos una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas esas son hechas nuevas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando y tenemos que estar bien, bien claro lo que realmente significa ese precio, ese sacrificio, ese momento de la cruz. Ahora bien, Salmo 25:10, solo te estoy diciendo los textos, pero estoy parafraseando realmente lo que es el total de las palabras, pero quiero que me entendas algo. Para los que guardamos ese pacto, según el Salmo 25:10, o sea, Dios vive en nosotros y nosotros vamos a vivir en presencia de Él. O sea, desde el momento de que hay una nueva vida, hay una nueva esperanza, para nosotros que guardamos el nuevo pacto, sabemos que vamos a vivir para Dios. Ya no estamos pensando qué es lo que sucede, qué lo vamos a perder, qué vamos a ganar. Estamos conscientes de lo que cuando tú has decidido a estar en Jesucristo, aceptar ese nuevo pacto, te das cuenta de que la oportunidad de nueva vida, nueva esperanza, está ahí, la podemos cumplir, definitivamente la podemos cumplir. Entonces, recordemos, recuerda algo, Jesús completó la obra. O sea, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Nada. Es una simple. Muchos dicen, "Ah, ¿tú crees que con una oración ya soy salvo?" Ok, la oración es la declaración de fe, cual haces tú públicamente para que seas tomado y seas apartado, porque, ok, es un proceso. Algunos dicen salvo, siempre salvo. Perdóname. Entonces, yo no te puedo decir si Judas fue condenado, pero Judas no tenía que haber tomado la decisión de condenarse, porque perdón, hay vaso, ah, se me fue la palabra, pero, o sea, tan grave fue que Jesús, en su venida, viste lo que fue capaz. Amó tanto a Judas, sabiendo lo que tenía que suceder, porque Dios ya lo había predestinado para que eso sucediera. O sea, nosotros tenemos una predestinación de vida. O sea, Dios nos conoce desde antes de que nosotros podamos ser concebidos en la matriz de nuestras madres. Entonces, que ningún hombre venga a decir, pues, jactarse de que porque, sí, yo soy padre, yo engendré. No, 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 no. Es Dios que te da la oportunidad de vida y es Dios que te conoce desde antes, desde antes. En Jeremías lo habla, Jeremías dice de que ya le conocía desde antes. Entonces, vemos también que nosotros tenemos regalos, muchos regalos por medio de ese ofrecimiento, de ese regalo, valga la redundancia, después de ese sacrificio. Tú me vas a decir, vuelves a hablar de la salvación. No te puedo hablar de otra cosa más que de la salvación, porque si a ti no te interesa la salvación, perdóname, Dios te bendiga y que Dios se preocupe por ti, pero mi obligación es darte el mensaje de salvación, porque Dios está queriendo que todos reciban el mensaje de salvación, porque Él no va a ser egoísta, Él no va a volver a venir aunque no pise la tierra, en el arrebatamiento no va a pisar tierra, va a estar en las nubes, pero Él no va a venir a traer ese pueblo escogido mientras ningún alma le haya llegado el mensaje de salvación, porque Dios no es injusto para todos. Dios no va a venir y decir a alguien, a mí no se me dijo, a mí no se me habló, a mí nadie me contó. El mensaje no me llegó. Todos, 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 todos. Está en la Biblia dicha de que el mensaje es para todos. Tú me dirás, ¿cómo van a ser esas tribus?
Hay específicamente gente dispuesta que Dios ha predestinado para que ese mensaje llegue. No puede haber nadie sin excepción. En esta oportunidad, nadie sin excepción. Ok, cuando vino por su pueblo Israel, para tratar directamente con ellos, no le escogieron, no le recibieron, pero los que estaban al lado estaban dando la oportunidad de que poner atención y recibirle, estaban abriendo más y expandiendo más el abrazo de Dios para poder cobijarnos a aquellos que no entrábamos en el primer plan. Pero gracias a su voluntad fuimos capaces de que algunos tomaron la decisión de creer y no siendo de los principales, nos dieron la oportunidad a nosotros. Entonces, con esa sangre, alguien me ha dicho, nosotros somos hebreos, no somos parte de ese pueblo judío, como le dicen, pero somos parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, ok, somos predestinados. Y si la sangre de Jesucristo dice que nos hace coherederos, entonces si somos coherederos, pertenecemos a esa nueva sangre, sangre de esperanza, sangre viva, sangre de fuerza, sangre que nos inyecta poder para poder tener ante las acechanzas del enemigo y a cual nosotros nos podemos enfrentar en cualquier situación. El problema es que no activamos eso, la fe. Tenemos la fe, pero ¿qué significa la fe? La fe es la gasolina del cristiano. La fe es la que te mueve, la fe es la que te lleva, porque el Hebreos lo menciona. Tú sabes que es algo de que tú no miras, pero estás convencido. Es algo que tú esperas, porque ahí está, pero estás convencido aunque no lo miras. ¿Mm? Entonces, estamos convencidos de que la gasolina del cristiano es la fe, porque la fe te hace mover y dice la palabra de que si le dices a aquella montaña, muévete, por fe se moverá, por el poder de la palabra que nosotros recibimos. Pero si no tenemos la fe, y dice que no tenemos que llenar cántaros grandes, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Qué tan pequeño es el grano de mostaza? Así fuera esa fe, nosotros podemos hacer grandes cosas, pero abusamos. Hemos tenido ejemplos de mucha gente que ha abusado de decir la fe en estas circunstancias actuales que estamos embatidos de una manera, de una epidemia. No sabemos si en realidad la enfermedad nos ataca tal o lo que realmente estamos siendo bombardeados en nuestra mente. Porque algunos somos tan vulnerables, algunos somos que la capacidad de nuestra mente es tan limitada porque creemos en situaciones de que no nos hacen fuertes, sino nos hacen débiles. Muchos tenemos familiares, amigos, conocidos que son poseídos, perdón la palabra que estoy ocupando, son poseídos por enfermedades, pero muchas veces la enfermedad no es tan capaz de destruirte, pero mentalmente te destruyes porque tú dices, yo tengo esto y te aferras a que tú tienes eso. Pero recordemos lo que te estoy diciendo, la obra fue hecha, la obra fue terminada por alguien puesto por Dios y con el mismo poder del cual tenía para poder darnos vida nueva, una vida con esperanza. Te dije, somos parte del nuevo pacto. Somos parte de una vida con esperanza. Ya no vivimos sin esperanza. Somos de una vida con esperanza. Ahora bien, tú estás de acuerdo a recibir los regalos. Yo te puedo mencionar unos y vamos a mencionar unos rapidito por el tiempo, por la enseñanza, porque no te quiero bombardear en el tiempo. Quiero que te atrevas a escucharlo hasta el final, el mensaje. Y recuerda de que hay algo, te acabo de mencionar de que hay enfermedades que atacan y hay posesiones, entonces recuerda de que Satanás no tiene poder, Satanás no tiene poder sobre tu persona. Él te puede atacar, él te puede venir y te puede persuadir. El ejemplo claro que nos da la Biblia es Job. Fue atacado, pidió permiso a Dios, fue atacado, pero la vida no la perdió. Fue constante en los ataques. Puedes perder las cosas materiales. A Abraham se le dijo, deja ¿qué? Tu padre, tu parentela, vete de la comodidad de donde nosotros estamos. Tenemos que cambiar, tenemos que dar un giro que muchas veces nos cuesta. Hoy en día nos han quitado todo, todo, creyendo de que estar en casa para guardar nuestra salud, para guardar esa posibilidad de una vida
que nos va a dar más adelante, nos sentimos que estamos siendo vulnerables, estamos siendo pisoteados, estamos siendo incapaces, estamos siendo derrotados, porque Dios te está permitiendo tener la oportunidad de que estés guardado en tu casa, limitándote de un montón de cosas que tu mente te estaban llevando a la perdición. Estábamos destruyendo el mismo planeta que Dios nos ha permitido. Estábamos destruyendo nuestra familia, que es lo que Dios nos ha permitido. Estábamos siendo irrespetuosos para nuestros padres, para nuestros hijos. Hemos fallado todos aquí, nadie sin excepción. Y mira que el que te está hablando tiene un montón de fallos y un montón de pecados. Pero creo en la palabra. No me baso y no me limpio. Pero yo sé que voy a entregar mis cuentas como tú las vas a entregar. Pero tenemos la salvación eterna. Y eso en un momento que Dios lo decida, si es por voluntad de Él, amén. Pero si no, dijo la palabra que no es por obra, porque muchos dicen, no, yo hago esto, no es por obra para que nadie se gloríe, porque no es el momento de que nadie se vaya a gloriar. ¿Por qué? Porque la mejor obra, te lo dije al principio, Jesús hizo la obra, terminó la obra, el redimir. Amén, somos redimidos por Jesucristo. Entonces Satanás no tiene poder. Recuerda, Satanás no tiene poder. No hay ni un momento en que nosotros no podamos perder la oportunidad para recordarle de que Él fue vencido en la cruz. O sea, estamos tan equivocados que el mundo nos ha hecho creer que el que fue vencido en la cruz fue Jesús. Y quien fue vencido en la cruz fue Satanás. Por favor, entendamos eso. Quien fue vencido en la cruz fue Satanás, no fue Jesús. Jesús murió físicamente como ejemplo de lo que nosotros podemos morir, pero nos dio el ejemplo espiritual de lo cual nosotros podemos tener y recibir. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Jesucristo es por sobrepotestades, es sobrepotestades. ¿Mm? Venció en el infierno, venció, levantó de los muertos, dice, el tercer día se levantó de los muertos. Entonces, tú puedes tener una salud divina. Primer regalo, tú puedes tener una salud divina. Ah, ¿cómo la puedes tener? ¿Qué significa esa de salud divina? Tranquilo, la palabra nos dice, Isaías 53:5, recuerda que sobre él llevó, dice que toda enfermedad, no importa lo que estés padeciendo, lo que vayas a tener, lo que vayas a padecer. Recuerda algo, este cuerpo físico tiene fecha de vencimiento, pero espiritualmente puedes tener la oportunidad que no tenga fecha de vencimiento. Recuerda Isaías 53:5. ¿Ok? Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Ok? No importa lo que tengas, lo que vayas a pasar. Otro regalo. Tú tienes dolor. Tú sientes dolor por todo. Él ya Él redimió. Redime y llevó todo el dolor. ¿Mm? Sabes que en el versículo anterior dice que llevó todas nuestras enfermedades, entonces llevó tu dolor también. Lleva todo, es un conjunto. Y es cuando Él dice todo es todo. Y Él dice allá, recuerda, consumado es. Jesús completó la obra. Tú sientes vergüenza de la situación que estás pasando. Él ya la llevó también por ti y por mí. Él ya la dio, ya la sintió. Escupitajos, latigazos, cargar el madero donde iba a ser crucificado, donde iba a estar cerca de la muerte. ¿Qué más vergüenza puedes pasar tú? Él ya la llevó por ti. ¿Quieres pasarlo? Lo vamos a pasar porque no sabemos qué tipo de muerte vamos a tener. Pero no te avergüences de decir que eres cristiano, no te avergüences de aceptar a Jesucristo como Salvador, no te avergüences de decir que crees en la palabra, no te avergüences de divulgarlo. En este momento no te avergüences. El enemigo está preparando armas finales para decir, va a haber un chip que va a ser, uy, cuidado. El chip es para el enemigo. Él va a buscar su ejército porque él quiere quitarle almas al Señor. Él, él quiere arrebatarle almas a nuestro Señor, a nuestro Padre. Recuerda, Jesús ya llevó toda vergüenza,
Ya lo llevó, no tienes por qué estar, no tienes por qué estar sumergido en situaciones de dolor, de desespero, porque Él ya pagó. Ahora yo te voy a decir, tanto es tu dolor, tanto te agobias. ¿Tú crees que los clavos que Él sufrió son poco para lo que tú estás pasando? ¿Tú crees que esos clavos que traspasaron esa piel es poco? ¿O tú crees que realmente tu padecimiento es mucho más de lo que Él padeció? Amigo y hermano, seamos conscientes. La obra fue consumada. Vino y pagó el precio, derramó su sangre y lo hizo físico, visible, latente, para que todos lo viéramos. Esto no fuera un cuento de hadas, pero de ese sacrificio nacieron un montón de regalos, ¿verdad? Lo más importante, como te he dicho, es la salvación. Y solo vas a hablar y vas a escuchar de aquí en adelante la salvación porque tienes que ser salvo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser salvo? Porque es la oportunidad de vida eterna, no es la oportunidad de vida eterna en este mundo. ¿Mm? Por favor, entiende. Lugar. Voy a preparar lugar. Él está preparando lugar para el momento que se dé de reunirse con su iglesia, la novia, la iglesia, la única iglesia. Nosotros estamos vituperando y estamos blasfemando con utilizar la palabra iglesia, porque creemos que si yo soy de una iglesia, de otra iglesia, de las congregaciones, blasfemamos en el nombre de que debe de ser respetado. Deberíamos de dejar de llamarnos iglesia aquí, iglesia allá, porque iglesia solo es una. Somos parte de una congregación y un edificio no te hace la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es todo aquel que está predestinado para ser llamado y el que va a aceptar y acatar lo que la palabra nos dice. ¿Mm? Romano nos repite que si confesares con tu boca que el Señor, ¿ok? Entonces estemos conscientes de que si nosotros divulgamos, porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se confiesa ¿m? Para justicia. ¿M? Y si me equivoco en lo que estoy diciendo, perdón, pero lo que yo te estoy diciendo es que en Romanos está el poder de esa palabra en el cual tienes que declarar con fe. Recuerda, porque Jesús vino al mundo para entregar tu vida a ti y a mí. Las circunstancias puedes tomarlas para bien, puedes tomarlas para mal, lo que está pasando. Pero los que conocemos de la palabra sabemos que esto ya fue anunciado. Hay un dicho por ahí en el mundo. Guerra avisada no mata soldado. Esto ya te fue anunciado. A través de los años se te fue anunciado. El problema es que Satanás se ha encargado de que las cosas parecieran que eso no iba a suceder, que era un cuento de hadas. Pero cuando la circunstancia está como está hoy en día y que la ves que a través de todo el mundo está por igual, entonces ahora sí vas a creer. Y no es malo que lo creas ahorita. No es tarde. Bendecido te debes de sentir que aún en este momento de angustia, de enfermedad, puedes tener que la palabra se te haga transformadora. Gloria a Dios por eso. Pero no pierdas la oportunidad. Porque llega un momento en que ya no vamos a poder. Ahorita podemos hablar claramente de lo que es el Evangelio. Podemos decir que somos o no somos cristianos, nos podemos dar el lujo de decir sí o no, pero va a llegar un momento en que para salvar tu vida vas a tener que decir sí o no. Y cuando te digo que vas a salvar tu vida, es porque te van a quitar la oportunidad de decirlo. Se te va a quitar la oportunidad y tú por miedo vas a negar a ser cristiano y vas a ser condenado. Porque dice la palabra que aquel que lo niegue públicamente, así él te negará públicamente y será para la eternidad. Amigo y hermano, perdona, yo tenía un dulce dentro de la boca.
Pero te doy gracias por haber compartido este mensaje. Te doy gracias por haber estado y escuchando y tomado el tiempo. Son 25 minutos. Tal vez no soy la persona correcta que tú querías escuchar, pero si lo escuchaste hasta este momento, te doy gracias, porque Dios ha permitido que tú lo escuches. Tal vez no son las palabras bonitas que alguien tan famoso quisieras que te dijera, pero aquí no se trata de quién es fama, de quién es más famoso y quién es menos famoso. Lo importante, como dice Mateo, que todos tenemos la obligación de llevar y expandir el Evangelio. Así es que mi tarea la estoy cumpliendo. Creo en Jesucristo, que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Creo que Él murió por mí y le doy gracias al Padre porque me dio la oportunidad de que su Hijo muriera por mí. Toma la oportunidad. Yo no te voy a decir cómo tienes que hacer porque no se trata de repeticiones vanas que crea el hombre, que es la perfección. Lo que hay en tu corazón, decláraselo, díceselo con amor, con respeto y sobre todo creyendo de que en Él todo es posible, porque Él te ama y Él lo único que quiere es que te salves. Yo te quiero decir que gracias, que Dios te bendiga y que sobre todo tengas la oportunidad de ser salvo.